Dios le bendiga. Vamos a continuar con el segundo tiempo, la predicación de la palabra de Dios, pero antes vamos a cantar el himno Gloria, Gloria, Aleluya, el número 535 en sus himnarios. Si usted tiene un himnario en su casa, le invito, hermanos, a que busque el himno número 535, Gloria, Gloria, Aleluya. Cantamos, dice así: es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy honor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, allá en segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Abra su Biblia en segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer, hermanos, versículos del 1 al 4. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4, dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todos los de Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta hora que quites toda interrupción. Oramos para que tú nos ayudes, oh Dios, a depender de ti, de tu gracia. Sabemos que el diablo, Señor, quiere destruir tu obra, Señor, y pedimos nada más que tú nos ayudes, que tú nos des sabiduría, que tu manto de gracia y misericordia sea con nosotros. Y gracias, Señor, por el privilegio de poder servirte. Gracias, Señor, por la bendición que es nada más el que tú nos hayas considerado a nosotros para servirte como pueblo tuyo, Señor. Gracias. En nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, quiero invitarles, hermanos, aquí nuestra lectura bíblica. Tuvimos, hermanos, la lectura acerca de David. Se dice que en una ocasión un joven, en una plática con un eminente hermano en la fe cristiano, este joven, de esos jóvenes que son preguntones, indecisos, que hay pues muchos en estos días, le preguntó al pastor, le dijo: pastor, ¿es malo fumar cigarrillos? ¿Es malo los cigarrillos? El pastor le contesta: ¿eres tú creyente? Y él le dice: sí, pero todavía fumo, le dice el cristiano joven. Y el pastor le dice: mira, escucha esta historia. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, un avión que salió de la base militar a un destino para atacar un determinado sitio, ya cuando estaba lejos de tierra, el piloto escucha un ruido en la parte de atrás de la nave y se da cuenta que había una rata dentro del avión que estaba royendo las cuerdas del paracaídas.
el piloto, sabiendo pues la condición de la rata, en vez de regresar a tierra y perder tiempo para sacar a esa rata, lo que hizo fue alzar el vuelo más alto, porque él sabía que mientras más alto y en cierta altura, las ratas son vulnerables y tienden a morir. Así que él subió y murieron las ratas a consecuencia de la elevación de la nave. Y le dice el pastor a este joven, así pasa con nosotros. Si las ratas del vicio están cortando nuestras cuerdas de relación con Dios, lo que nosotros necesitamos hacer es volar más alto y buscar estar más arriba con la comunión con Dios, para poder eliminar aquellas ratas del vicio. Muchas veces el cristiano, las ratas del vicio están destruyendo nuestra comunión con Dios. Y eso es porque nosotros como cristianos estamos volando pero muy bajo. Y nuestra comunión con Dios está en un ambiente tan propicio para que el pecado y las actividades del vicio y de este mundo nos ataquen y corten nuestras cuerdas de comunicación con Dios. Pero si nosotros volamos a cierta altura y si buscamos más la comunión con Dios, nosotros podemos tener vidas victoriosas. Algo semejante le pasó a David. ¿Quién era David? David era aquel hombre que Dios dijo, he hallado un varón conforme a mi corazón. He hallado a un hombre el cual hará todo lo que yo quiero. Recuerda usted, hermano, que David había sido desechado. Saúl había sido desechado, como rey, para que no fuera rey. Ni él ni su descendencia. En lugar de Saúl, Dios levantó a David para que ocupara ese lugar. Y Dios dijo de él, he hallado un varón conforme a mi corazón. No lo dijo Samuel, no lo dijo otro hombre, lo dijo Dios mismo. Y sí que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre, no era un hombre sin pecado, no era un hombre que no tenía fallas. No, David era como cualquiera de nosotros. Pero si hay algo que vemos en la vida de David, era que era un hombre genuino en cuanto a su relación con Dios. Él confesaba sus pecados. Él decía a Dios lo que había en su corazón. No andaba escondiendo, salvo en una ocasión o en algunas ocasiones en especial. Ahora, la comunión con Dios es cuestión de altura. Para ese entonces, la comunión con Dios, déjeme decirle, la comunión con Dios es la base de que realmente podamos ser exitosos en la vida, en lo familiar o en lo económico o en la sociedad. Es la comunión con Dios la que nos va a ayudar. La comunión con Dios de David fue la que lo puso en esa posición. Dios dijo, he hallado un varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo hago. Y David tenía una estrecha relación con Dios, aún desde jovencito. Se dice que cuando David mató a ese paladín, tenía aproximadamente entre 14 a 17 años. Era un jovencito y ya desde esa edad él componía salmos, él cantaba a Dios, él tenía una relación con Dios. Desde pequeño David tenía una relación con Dios. Vemos, hermanos, que fue la comunión con Dios la que lo puso ahí. No solamente llegó a ser rey, pero en su reinado, hermano, no hubo un tiempo tan favorable en el país de Israel. La época dorada de Israel era en el tiempo en que gobernó David y su hijo Salomón. Esa fue la época dorada, que todos los enemigos de alrededor de Israel
temían a estos reyes y a estos ejércitos, no era por ellos, sino porque Dios estaba con ellos y era Dios quien le daba a ellos la victoria. No hubo otros reyes como estos. David fue y ha sido recordado como uno de los mejores reyes. Pero hubo un episodio específico en la vida de David, el cual marcó su decadencia espiritual. Y en este pasaje que acabamos de leer, nos habla de la caída en pecado de David, de su adulterio con esa mujer casada que se llamaba Betsabé. Ahora, la Biblia es un libro fiel. La Biblia es un libro fiel y verdadero. En algunos casos nos habla de las grandes proezas y ciertas cualidades de hombres dedicados a Dios, bien dedicados a Dios como David. Pero también la Biblia nos declara las cosas o los fallos que los hombres, aún los hombres más piadosos, podían tener. Nos declaran sus fallos, nos declaran sus pecados. La Biblia es un libro confiable. La Biblia no se escribió para favorecer a un grupo o a ciertas personas en particular. La Biblia se escribió, como dice 1 Corintios 10:12, se escribió para nuestra enseñanza, para darnos a nosotros un ejemplo. ¿Para qué? Para que el que piense que está firme, mire que no caiga. Pero también nos enseña a nosotros de las caídas de los otros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y los pecados que vemos de David fueron muy graves. David gozaba de esa comunión con Dios, David gozaba de esa santidad con Dios, y como resultado otra vez de esa comunión con Dios, Dios le había dado grandes conquistas. Ahora, ¿qué pasó? Notamos una vez más versículos 1 en adelante. Notamos, hermanos, el versículo 1. ¿Qué fue lo que afectó, hermano querido, la vida de David? Note el versículo 1, una vez más. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió ¿a quién? A Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hasta este entonces, David había procedido, no se sabe de un pecado de David, no se sabe de una falla de David. David había procedido con rectitud, había andado en justicia, había sido perseguido injustamente por Saúl, por celos. David mostró su fidelidad, aun cuando éste procuraba matarlo, siempre procuró el bien de su rey. Pero déjeme decirle, hasta este entonces, David había procedido en integridad. Pero note, hermanos, lo que rompe la comunión con Dios, porque este pecado marca la comunión con Dios, marca cómo la comunión con Dios es afectado. Este pecado en particular marca la decadencia espiritual. Ya su reino no iba a ser igual. Ya su liderazgo no iba a ser el mismo. Ya de aquí en adelante la vida de David iba a ser otra. Dios lo iba a perdonar, vamos a ver eso, sí. Pero la vida de David de aquí en adelante ya iba a tener una declinación. Y vamos a ver en primer lugar qué fue lo que rompió la comunión con Dios. Primeramente, hermanos, vemos la ociosidad. Era el tiempo, dice ahí, en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron, sí, a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero dice, ¿qué pasó? ¿Qué dice? David, ¿qué? ¿Se quedó a dónde? En su casa. David se quedó ¿dónde? En su casa. Déjame decirle, hermano querido, pero la ociosidad es algo que puede a nosotros afectarnos y dañarnos mucho. Era el tiempo que debía salir a la guerra y él se quedó en casa.
Es decir, hermanos, se quedó en casa. Hermanos, tenemos que tener nosotros cuidado con el tiempo en que estamos de ocio. Tenemos que tener cuidado. Mira, aún el hombre conforme al corazón, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, fue afectado por la ociosidad. Fue afectado por la ociosidad. Porque, ¿sabe qué? Nuestra mente y nuestros pensamientos son perversos. El que diga, ¿cómo? ¿Por qué dice eso? No, todos tenemos la capacidad de hacer cosas terribles. Todos pudiéramos avergonzarnos de algo que dijimos, de algo que dijéramos, ojalá y pudiera yo borrar esto que hice en mi vida, que nos avergüenza. Todos tenemos la capacidad de hacer cosas terribles de las cuales pudiéramos avergonzarnos más tarde. Y David tenía ese corazón conforme al corazón de Dios, fue afectado por la ociosidad. Hermanos, cuán importante es que tú y yo estemos ocupados, cuán importante es que tú y yo estemos ocupados en las cosas de Dios, estemos ocupados en la palabra de Dios, estemos ocupados en lo que estamos nosotros viendo. Hermanos, este tiempo de cuarentena, me temo que muchos están rompiendo los hilos de la comunión con Dios, y en la ociosidad muchos están cayendo en tantas cosas vanas y bajas. No cuidó lo que vio, ¿no? Del versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David no cuidó lo que vio. David, ahí se dice que la casa de Eliam estaba de Urías, estaba más abajo que la casa de David. Ella se estaba bañando en su casa. Algunos arqueólogos han descubierto y han dicho cómo era el escenario. Ella estaba en su casa, en el patio de su casa, pero evidentemente desde el terrado o desde la ventana de la casa de David se podía ver hacia allá. Él no cuidó lo que vio. Tú y yo debemos cuidar lo que nosotros estamos viendo a través de esos aparatos. Tú y yo debemos cuidar lo que nosotros estamos oyendo. No cuidó lo que vio, no cuidó, hermanos, su mente, no cuidó su corazón, no cuidó lo que escuchó. Y él dice, en versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Qué le estaban diciendo los siervos? Discretamente le estaban diciendo, rey, esta es mujer de Urías Eteo, está casada, rey. No podían decirle, no estén viendo, no. El rey podía mandarle a cortar la cabeza a aquel que desobedeciera su orden. En aquel tiempo era así. Pero no cuidó lo que oyó. No cuidó lo que oyó. Lo que estaba oyendo era una advertencia, cuidado, rey. Muchas veces, hermanos, no cuidamos lo que oímos. No cuidamos lo que estamos oyendo. Debemos cuidar. Mire, muchas veces el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje verdadero, no lo tomamos la importancia y ni siquiera nos acordamos. Cuidamos y oímos cosas que realmente no convienen. Debemos cuidar mucho lo que oímos. Las cosas buenas que oímos debemos cuidar y atesorar en nuestro corazón. Las cosas verdaderas, la verdadera palabra de Dios, la enseñanza. Pero viene alguien enseñando falsa doctrina, viene alguien enseñando mentiras y nos tragamos, quedamos fascinados. No, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos oyendo. Hoy en día hay tantos pseudo predicadores, profetas a través de estos aparatitos, y estamos tan descuidados que por eso muchos están cayendo en el error. Tenemos que tener cuidado con estar viendo noticias. Por eso muchos hoy en día andan alarmados. Por eso hoy en día cristianos que andan preocupados por estar viendo tanta noticia, tantas cosas negativas. No, tenemos que cuidar lo que estamos viendo. Tenemos que cuidar lo que estamos escuchando. No cuidó de las advertencias, y él tomó a esta mujer que estaba casada. Versículo 4, y envió David mensajeros
y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Oh, ¿qué rompe la comunión con Dios? Aquí empieza a declinar en cuanto a su dulce comunión con Dios y empieza a vivir en un nivel tan bajo, un nivel tan apto para que las ratas del vicio empiecen a cortar los hilos de esa comunión con Dios. Quiero que veamos, hermanos, hemos visto que rompe la comunión con Dios, pero quiero que veamos en tercer lugar qué evidencias hay de que nuestras vidas no están realmente en comunión con Dios. Una vez más, el versículo 4. Y envió David mensajeros, ¿y qué hizo? Y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. ¿Qué vemos, hermanos? Primeramente, una desobediencia hacia su palabra. En la palabra de Dios dice, el 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. No codiciarás, no desearás. Y él, hermanos, quebrantó la palabra de Dios, quebrantó la ley de Dios por la inmoralidad. Se dejó llevar por este terrible pecado que cometió este adulterio. La inmoralidad es un pecado terrible que añade pecados a nuestra sociedad. Añade pecados. Piensen todos los males que trae la inmoralidad, la fornicación, el adulterio. Piensen todos los pecados que trae esto. Trae enfermedades venéreas, tanta gente contagiada por tantas enfermedades, por causa del pecado de la inmoralidad. Trae embarazos no deseados y con ello trae abortos. Trae rupturas de matrimonios. Trae afectaciones en el corazón de tantos hijos. Y así sucesivamente, el pecado conlleva una cadena. Se van añadiendo nuevos eslabones en esa cadena. Todo lo que empieza con un pecado. Una sola semilla de pecado trae un montón de cosas. Aquí trajo adulterio, fornicación, muerte y homicidio. Notamos, hermanos, la inmoralidad. Hoy en día se dice, estábamos viendo ciertos reportajes acerca de la inmoralidad, cómo hoy en día la fornicación, la pornografía se está descargando a través de los teléfonos, a través de la computadora, el uso, lo que crea otra vez la gente que está ociosa, que no tiene su mente, no la pone a trabajar en cosas correctas, a saturar su mente de la palabra de Dios, sobre todas las cosas buenas que nos da la palabra de Dios. Y se dice que la cantidad de material pornográfico que los jóvenes, que los adultos están descargando y mirando, son alarmantes. La inmoralidad va a dañar la mente y pervertir la mente de muchas personas, tanto que no van a tener una mente limpia para pensar correctamente. También vemos otra cosa interesante, la evidencia de que estamos de una vida lejos de la comunión con Dios, evidencia de una vida lejos de la comunión con Dios. Vimos en primer lugar la inmoralidad, en segundo lugar la falsa religiosidad, versículo 4, cuando él cometió este adulterio, dice el versículo 4, la última parte, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Era un proceso entre esposos que después de sus actos íntimos tenían que lavarse. Era ordenado por Dios. Eso era algo ordenado por Dios en Levítico, capítulo 15, versículo 18. Pero déjame decirle, hermanos, muchas veces podemos tener una falsa religiosidad en nuestras vidas. Aquí se purificó bien, limpia ella de su inmundicia. Bien limpia ella.
Y muchas veces, hermanos, la falsa religiosidad muestra, hermanos, una vida lejos de la comunión con Dios. Pudiéramos nosotros, hermanos, estar en la Biblia o en la iglesia o mandando un versículo, pero por otro lado estar viendo cosas que no agradan a Dios. Eso es un doble discurso. Y Dios quiere que seamos íntegros. Dios quiere que seamos puros. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere que seamos limpios, Dios quiere que seamos puros, Dios quiere que tengamos vidas consagradas. Que si alabamos a Dios, no estemos cantando las cosas que el mundo, las canciones del mundo. Hoy en día hay artistas del mundo que cantan las canciones del mundo y también cantan canciones a Dios. Dios quiere, hermanos, que seamos consagrados para Él. Un pueblo separado para Él. Eso es un pueblo santo. Alguien apartado. Pero muchas veces nos desviamos de la voluntad perfecta de Dios. Nos desviamos y llegamos, hermanos, a ser fariseos, religiosos, algo externo solamente. Versículo 6, 5 y 6. Él concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Mire, él dijo, no voy a ir a la casa. ¿Por qué? Porque el arca de Dios está allá en la guerra. ¿Por qué no voy a ir? ¿Cómo yo voy a estar con mi mujer, con mi esposa en mi casa y allá mis compañeros en la batalla? No puedo hacer esto. Esto afectó su conciencia. Y déjeme decirle, era una reprensión para David, aunque no era intencionada. Pero déjeme decirle, era Dios le estaba mostrando, a David, tú debías estar allá no hubieras cometido el pecado. Pero él estaba tramando todo esto, estaba fabricando todo esto para que su hijo, ese hijo que tenía esa mujer en su vientre, se le fuera achacado a él. Se le fuera como pudiera decir, atribuido a Urías por haber llegado a su casa, pero él no hizo eso. Él estaba fabricando, mira, las mentiras. Las mentiras, a veces no somos veraces en nuestras palabras y mentimos. Es una evidencia de que muchas veces no estamos viviendo en comunión con Dios y nuestras vidas están lejos de Dios. Las mentiras. También, hermanos, el vicio. Versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Lo embriagó. El vicio, una de las cosas que arruina nuestra comunión con Dios es el vicio. El vicio es un sustituto falso y sintético del verdadero gozo y la paz que solo Dios puede dar. ¿Cuánta gente trata de sustituir el verdadero gozo y la verdadera paz que puede experimentar en la comunión con Dios por cosas tan frívolas, tan insignificantes, hermanos, como el vicio? Las personas pueden deleitarse en el vicio por un tiempo, pero su corazón sigue vacío. Solo Dios puede llenar el corazón de una persona. Solo Dios puede traer las cosas, la paz, las necesidades espirituales esenciales para la vida de una persona. El gozo, la paz, la tranquilidad. Solo Dios puede traer la paz. No solamente cometió, hermanos, el
pecado de embriagarlo, pero también y de un plan para asesinarlo. Note, hermanos, versículo 14. Segunda de Samuel 11, versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab era el general, una carta la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, la puso a Urías en el lugar de donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Esto fue un plan muy perverso por parte de David. Mandó a Urías con una carta al general. No podía haber esa carta. Y Urías no sabía ni siquiera que en esa carta que él llevaba estaba su sentencia de muerte. Tan fiel fue que no abrió la carta. Tan fiel fue que no rompió el sello para ver la carta. No. Entregó la carta. El general leyó la carta. No le hizo saber nada a él. Lo pusieron en lo más recio de la batalla, donde estaban los enemigos más valientes. Se retiraron sus compañeros, lo dejaron solo y ahí lo mataron. Esto todo era un plan premeditado, un homicidio. ¿Hasta dónde llega el corazón de un hombre? ¿Hasta dónde puede llegar nuestros pensamientos? ¿Hasta dónde puede llegar si no cuidamos lo que vemos, lo que oímos? Si nosotros nada más le damos larga a nuestra mente y a nuestro corazón, nos va a llevar a meter en serios problemas. Y digo serios problemas porque esto fue algo que cayó muy mal ante la presencia de Dios. Dios se indignó tanto por este pecado tan terrible. Dios se enojó porque este pecado iba a hacer que los enemigos de Dios blasfemaran contra Dios. La palabra de Dios nos dice que tú y yo también podemos ser homicidas. Aunque no tomemos un arma y aunque no matemos a una persona. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Allá en Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece. El aborrecer a una persona es considerado como homicidio. El aborrecer a una persona nos lleva a decir chismes de una persona, a hablar mal y dañar el buen nombre de esa persona. Incluso una persona habla cosas malas, aunque sean ciertas, está dañando el nombre de esa persona. Cuando criticamos a una persona, cuando decimos cosas que no son ciertas. Necesitamos cuidarnos del homicidio. Este hecho, hermanos, cayó muy mal a la presencia de Dios. Dios se indignó. Note lo que dice el versículo, vuelva a 2 Samuel 11, versículos 26 y 27. 27 dice: y oyendo y pasando el luto, envió David y trajo a su casa a la mujer, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios se encargó de David más adelante. El pecado nunca paga bien. Quiero que veamos, hermanos, ya para terminar, cómo restaurar nuestra comunión con Dios. Capítulo 12, versículo 1, dice que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. Dios envió a Natán. ¿Quién era Natán? Natán era un profeta. Natán era una persona muy importante. Natán, por así decirlo, era el consejero espiritual de David. Natán era, por así decirlo, el pastor de David. Y Dios envió a Natán. Dios envió a Natán. Considera quién era Natán para que le hablara y le dijera lo que le dijo
él a David. Note lo que dice el versículo 2. Le habla de una parábola. Había en una ciudad un hombre rico y el otro pobre. El 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido juntamente con él y con sus hijos juntamente, comiendo y de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, aquel que hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de su señor y de las mujeres de su señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A orillas se te heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué es importante, hermanos, para nosotros para restaurar la comunión con Dios? Número 1, escucha la palabra de Dios por parte de tu pastor. Por parte de tu pastor. Algunos dicen: yo puedo tener mi reunión en mi casa y escucho predicación en la casa. No es lo mismo cuando tu pastor te aconseja, te reprende, te exhorta. No es lo mismo. No es lo mismo. Necesitas escuchar la voz de tu pastor. Necesitas estar en la iglesia. Estamos aquí en esta situación, que es una situación, pues, ya quisiéramos que acabe esto rápido, que no podemos reunirnos físicamente, presencialmente. Tú estás escuchando la palabra de Dios, te sientas a escuchar formalmente la palabra de Dios, te arreglas y te vistes para escuchar la palabra de Dios. ¿Estás con la Biblia en tu casa? Necesitamos, hermanos, la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a restaurar nuestra comunión con Dios? A través de este bendito libro. Es la Biblia la que nos va a ayudar. Número 2, hermanos, una confesión verdadera y sincera. Versículos 3 y 14 ya para terminar. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que ha nacido ciertamente morirá. Él se humilló y él confesó su pecado. La confesión del pecado no es decir: Señor, sé que estoy mal, sé que soy un pecador. La confesión del pecado es estar aquí, saber que estoy mal, pero quiero estar del lado de Dios. Señor, no quiero vivir en el pecado. Perdona, ayúdame. Y quiero que la comunión sea restaurada. Hermano, amigo que me escucha, ¿está viviendo cerca de la comunión con Dios? ¿Está buscando la altura con Dios? ¿Buscar la gracia de Dios, la presencia de Dios? ¿O está volando bajo? En un ambiente perfecto para que las ratas de los vicios puedan cortar los hilos de nuestra comunión con Dios. Tengamos cuidado con lo que estamos viendo. Tengamos cuidado con lo que estamos oyendo. Por aquí, por esta herramienta. Pueden ser buenas, pero también pueden ser muy perjudiciales. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Saturemos nuestra mente de la palabra de Cristo. Así, con el rostro inclinado, los ojos cerrados. La pregunta es esta: ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? Su comunión con Dios está lejos. Solamente usted puede tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados, para salvarnos y darnos vida eterna. Si usted nunca lo ha recibido,
arrepiéntase de todos sus pecados y acepte, pídale a Dios que le perdone. Él promete perdonarnos, no importa lo malo que uno haya hecho. David cometió cosas terribles y aún así Dios lo perdonó, porque Dios es misericordioso, pero realmente tiene que ser en verdad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este hermoso día. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada persona que nos escucha, que nos mira, Señor, y ayúdanos a tener una comunión verdadera. Aún el hombre más cerca de Dios puede perder su comunión con Dios si no estamos buscando tu presencia, buscando tu palabra, buscando la comunión, si somos descuidados en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, bendícenos, guárdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Y no me avergüenzo de dar testimonio de él, pues quiero por siempre ser fiel. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor nadie